Comienza el informativo con Carlos Eduardo Sánchez. El régimen venezolano amenazó a Colombia con una respuesta militar. El ministro de Defensa de Nicolás Maduro salió al paso sobre los señalamientos que hizo el gobierno de Iván Duque sobre el apoyo a líderes guerrilleros reincidentes de las FARC que retomaron las armas esta semana. La tensión entre ambas naciones crece. El régimen venezolano se defiende. El gobierno de Colombia presenta un problema de salud visual. Guillermo Botero tiene blefaroespasmo voluntario a la hora de enfocar lo que supuestamente sucede desde Venezuela contra Colombia y una ceguera pasmosa sobre la conspiración que se gesta en ese país sobre la revolución bolivariana de Venezuela. Esta vez fue el ministro de Defensa madurista quien salió al paso sobre los señalamientos que hizo el gobierno de Colombia sobre el apoyo del régimen a los líderes guerrilleros reincidentes de las FARC que decidieron tomar las armas esta semana. Unas amenazas nacidas el día de hoy no han ocurrido en estas tierras. Eso no ha ocurrido en el Guainía, ni mucho menos. Ese video fue grabado fuera del país. Vladimir Padrino López respondió directamente a las declaraciones del ministro de Defensa colombiano Guillermo Botero. Sin embargo, el funcionario madurista lanzó una dura advertencia al gobierno de Iván Duque. El problema político que enfrenta Colombia no puede ni debe derivar en una confrontación militar. Exhortamos a no buscar excusas ni pretextos con falsos positivos para intentar violar nuestra soberanía territorial, bien sea por fuerzas convencionales como por grupos irregulares. Padrino López aseguró que las Fuerzas Armadas venezolanas responderán a cualquier ataque, aludiendo a que pudiese repetirse un evento como el ocurrido en Ecuador en 2008, cuando el gobierno del entonces Álvaro Uribe bombardeó un punto fronterizo causando la muerte de Raúl Reyes. Están montando una novela por entrega. Los primeros capítulos asoman la repetida historia del bombardeo de Angostura, Ecuador 2008. Nosotros velaremos por nuestra soberanía y responderemos militarmente y lo haremos de manera contundente en legítima defensa. No se equivoquen. Las declaraciones de Padrino López se conocen horas después de que el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo reiterara que hay indicios de que el régimen venezolano no solo estaría apoyando a los reincidentes, sino que lo mantendría en su territorio. No le quepa ninguna duda, que Maduro, ese régimen los protege, ese régimen les ha abierto las puertas, ese régimen les facilita actuar desde su territorio. Venezuela, bajo el régimen de Maduro, ha albergado terroristas colombianos. Allá está el ELN, allá hay dirigentes del ELN. Esos dirigentes del ELN van a trabajar coordinadamente con este grupo narcoterrorista. Mientras la tensión diplomática aumenta, el temor a ataques armados en la frontera colombo-venezolana crece. Este viernes la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez visitó el departamento del Bichada, desde donde aseguró que las fuerzas militares están listas para proteger a los ciudadanos. Tenemos realmente una fuerza pública organizada, sólida, comprometida en el trabajo todos los días de proteger a Colombia y a los colombianos. En la región fronteriza con el Táchira se conoció de una grave denuncia de los pobladores del municipio de Rubio. Según los habitantes, desde el pasado domingo, un grupo de militares rusos y cubanos llegó hasta el batallón de infantería Coronel Antonio Ricaurte, Fuerte Quinimarí. Los uniformados estarían adelantando simulacros de respuesta a un ataque armado. Varios helicópteros y drones se han visto sobrevolando la zona. Y Carlos Holmes Trujillo es el canciller de Colombia y Julio Borges, el comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, designado en este caso por Juan Guaidó, se reunieron este viernes y evaluaron medidas conjuntas para proteger a la región del terrorismo que, según denuncian, está promoviendo el régimen madurista. Durante el encuentro, ambos coincidieron en que Nicolás Maduro está amparando a grupos armados y criminales con el objetivo de desestabilizar a Colombia. Tenemos muchos años en Venezuela sabiendo de las conexiones entre la dictadura y grupos narcoterroristas, no solamente locales y regionales, grupos armados como el ELN y también grupos que promueven el terrorismo en otras latitudes como el Hezbollah. Maduro se ha convertido más que en un dictador, en un estado forajido que promueve el terrorismo a nivel regional. Evaluamos acciones conjuntas para hacer frente a los grupos armados y criminales que buscan desestabilizar la paz de Colombia bajo la protección del régimen usurpador de Nicolás Maduro, hecho que fue confirmado ayer con el video del narcoterrorista alias Iván Márquez y sus cómplices.
1:08 de la tarde en Caracas, Venezuela. A esta hora, Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación e Información del régimen de Nicolás Maduro, ofrece una conferencia de prensa desde el Palacio de Miraflores, precisamente sobre este tema, la disputa, la confrontación, al menos diplomática y verbal, que hay ahora mismo entre Colombia y Venezuela. Vamos a escuchar lo que dice. Comienza una operación de inteligencia. Esa operación de inteligencia condujo a la captura de un ciudadano colombiano denominado Luis Ricardo Gómez Peñaranda, que tiene doble nacionalidad, tiene una cédula colombiana número 10498311172 y tiene una cédula venezolana número 18711-383, que fue capturado el pasado 29 de agosto. Ya vamos a ver su testimonio, pero es importante que se sepa cómo lo capturamos. Resulta que se encuentra detenido por su participación en los eventos de asalto a la 41 Brigada Blindada en el estado Carabobo, un individuo denominado Gutiérrez, un teniente denominado Gutiérrez. Ese teniente Gutiérrez recibe una llamada de alias Pico, de Raider ruso alias Pico, y recibe la instrucción de la obtención de una serie de explosivos que deben ser entregados a este señor que capturamos el día 29 de agosto, Luis Ricardo Gómez Peñaranda. ¿Para qué? Para que Luis Ricardo Gómez Peñaranda colocara esos explosivos en el Palacio de Justicia de Caracas, generando miles de muertos, volando el Palacio de Justicia, la Plaza Diego Ibarra, las Torres del Silencio, por donde de manera diaria transitan miles de personas. Y además se perpetraran los atentados que ya habían sido desmantelados en el FAES de Propatria y en el bloque 40 del 23 de enero. Resulta que esa llamada logramos interceptarla, logramos saber que Gutiérrez iba a conseguir que se adquirieran esos explosivos y se le iban a entregar a este señor Luis Ricardo Gómez Peñaranda, y en efecto eso fue lo que hicimos. A través de una entrega controlada, en el momento en que supuestamente se le iban a entregar los explosivos a Luis Ricardo Gómez Peñaranda, lo capturamos el pasado 29 de agosto. Y este es su testimonio. Adelante, video. Buenas noches. Mi nombre es Luis Ricardo Gómez Peñaranda, de doble nacionalidad, cédula venezolano 18-711-383, cédula colombiana 1-049-831-172. Fui detenido el día de hoy por encontrarme trasladando material explosivo, el cual iba a ser utilizado para actos terroristas, teniendo como un objetivo el Palacio de Justicia, ubicado en la Avenida Bolívar del centro de Caracas. Ya acotando que hubieron dos intentos fallidos el sábado 17 con artefactos explosivos, ubicando uno en la sede de los colectivos del 23 de enero, bloque 40, y uno en la sede del FAES de Cotiza, los cuales fueron fallidos. Dichas operaciones son dirigidas desde Colombia por Raider ruso, alias Pico, quien está en una organización dirigida por el general Cliver Alcalá, en lo cual se encuentran reclutando gente para una operación llamada Fuerza de Libertad, para ser usada en función de tumbar al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, teniendo 3 campamentos ubicados en Colombia, uno en Maicao, uno en Riohacha y uno en la Sierra Nevada de Santa Marta. Dichos campamentos tienen funcionarios militares, policiales, los cuales, una vez recibida la orden del general Cliver, iban a recibir un entrenamiento
Ahí está el testimonio, porque este individuo, Luis Ricardo Gómez Peñaranda, aceptó colaborar con los órganos de jurisdicción penal en Venezuela y reveló en qué consistía todo el plan. En primer lugar, la dirección militar, paramilitar, está coordinada por este asesino, por este traidor, por este terrorista llamado Cliver Alcalá Cordones, que es quien tiene a su cargo lo que le ordenó Iván Duque de entrenar más de 200 personas para acciones paramilitares, terroristas, de asesinato selectivo y de agresión en nuestra frontera con Colombia. Este señor dirige 3 campamentos, vamos a mostrar la localización de los 3 campamentos y vamos a mostrar la fotografía de los campamentos. Porque a diferencia de Iván Duque y sus asesinos que fabrican falsos positivos, que jamás muestran pruebas verdaderas, nosotros por una operación de inteligencia hemos logrado inclusive no solamente la localización geográfica de los campamentos donde entrenan asesinos y terroristas, sino también la fotografía de las fachadas de esos campamentos. ¿Y cómo lo logramos? En el día de ayer, desde el teléfono de este señor Luis Ricardo Gómez Peñaranda, él mismo colaborando, le pidió a unas de las personas que están en esos campamentos que enviara fotografías. Le dijo, tengo que ir para allá, para Colombia, tengo que ir a los campamentos, necesito que me mandes bien la dirección porque no me recuerdo. Y mandaron todas las fotografías de 2 de los 3 campamentos que están ahora en Colombia. ¿Qué va a hacer Iván Duque con eso? ¿Qué van a hacer las fuerzas policiales de Colombia con eso? Con el hecho de que en territorio colombiano se estén entrenando paramilitares, terroristas, asesinos, colocadores de artefactos explosivos. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Los van a seguir protegiendo? Aquí les vamos a mostrar la dirección exacta donde están. Suponemos, si no fuera un estado fallido, como en efecto lo es, gracias a Iván Duque, suponemos en cualquier estado del mundo entero, pues de inmediato deberían allanarse esas localizaciones para demostrarse que no están amparando o no son cómplices de estas acciones terroristas. Ingresaron para la colocación de los explosivos Luis Ricardo Gómez Peñaranda, Fred Armando Mavares Zambrano, que es exfuncionario de la policía de Chacao, lo estamos buscando y lo vamos a capturar, Esteban Alfredo Miranda Cruz, que es exfuncionario de la policía del municipio de Independencia en el estado de Miranda. A 15 minutos de la tarde en Caracas, Venezuela, es Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación e Información del régimen de Nicolás Maduro, ofreciendo detalles de una operación que según ellos ha sido denominada como Fuerza Libertad. Es un plan terrorista, así lo califica Jorge Rodríguez, para derrocar a Nicolás Maduro, que dice que tiene como eje principal un general venezolano en retiro, se llama Cliver Alcalá Cordones, general que fue miembro durante el gobierno del presidente Hugo Chávez en Venezuela, fue chavista, fue miembro de la llamada Revolución Bolivariana y que habría recibido órdenes precisas, según señala Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen de Venezuela, expresas órdenes del presidente de Colombia, Iván Duque, para organizar un plan terrorista con explosivistas y criminales de guerra para desestabilizar a Venezuela. Tuvieron contacto con... Avanzamos ahora. Expertos en Venezuela aseguran que las consecuencias de que el régimen permita el accionar de grupos irregulares como los reincidentes de las FARC en territorio venezolano son muy graves. Dicen que de comprobarse esta situación que denuncia Estados Unidos y Colombia, podrían activarse nuevos mecanismos contra Nicolás Maduro. Claro que complica aún más la situación venezolana, indiscutiblemente, introduce el tema militar de una manera mucho más agresiva. La posible presencia de las FARC en Venezuela y con el beneplácito del Estado pone al país en una situación sumamente peligrosa de cara a la región. Expertos señalan que estos controlan delitos de relevancia en la zona fronteriza, como la extracción de oro y diamantes y el narcotráfico. Que estos grupos se unan a otros grupos irregulares colombianos que están involucrados acá en Venezuela en el narcotráfico, en los temas de secuestro, en la extorsión, sobre todo en los estados fronterizos. Explican además que esta situación pone en alerta a otros países que podrían verse afectados, sobre todo en materia terrorista, y que evaluarían una solución, posiblemente armamentista. Obviamente que para enfrentar el tema del terrorismo, del narcotráfico, es necesario una coalición
regional e internacional. Desde la Asamblea Nacional explican que esto podría hacer que Colombia solicite una acción militar enmarcada en el TIAR para defenderse de agresiones en su territorio. Porque es una agresión que está recibiendo un país dentro del TIAR, producto de acciones de grupos irregulares, del terrorismo, entre otros factores que afectan la paz de la región. Que la FARC está en Venezuela y que ese video se hizo desde Venezuela. Y si tiene esos elementos de convicción, tiene que presentarlos ante la Organización de Estados Americanos para que haya una respuesta contundente. Sin embargo, expertos internacionalistas señalan que, aunque es un gran riesgo la activación del TIAR, no es tan factible debido a la postura pacífica que ha tenido Latinoamérica. Es más probable que utilicen mecanismos diplomáticos. Lo que sí creo es que el TIAR puede crear una fuerza especial para enfrentar los grupos terroristas, para darle apoyo a Colombia y a Venezuela, a una Venezuela democrática en la frontera. Los expertos en materia criminalística aseguran que es suficientemente grave que el Estado dé cobijo a estos grupos como para que también lo hagan las Fuerzas Armadas. Debe haber autonomía, deben actuar en contra de estos grupos o serían cómplices. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Saludamos a esta hora a nuestro jefe de emisión, Nicolás Abril. Como siempre es un gusto, Nico. Bienvenido, una muy buena tarde. Vamos a recordarle a nuestra audiencia cómo operaban la FARC y además cómo se financiaban. Bienvenido. Carlos, gracias. Buenas tardes. Distribuidas en zonas rurales o en el corazón de la selva colombiana, las FARC estuvieron activas durante medio siglo. La pobreza rural jugó un papel central en el origen de este conflicto que también involucró a otras guerrillas, grupos paramilitares y fuerzas del Estado. El conflicto dejó centenares de miles de muertos y obligó a millones de personas a huir de sus hogares. Reparar las construcciones destruidas, aumentar un importante presupuesto de defensa y luchar contra el narcotráfico son elementos que pesaron sobre la economía de Colombia. La mayor parte de los ingresos de las FARC provenían de sus vínculos con la producción y el tráfico de drogas. Tras 4 años de negociaciones, el gobierno y las FARC firmaron un acuerdo de paz a fines de 2016. Así, los rebeldes iniciaron el proceso de reintegración a la vida civil y finalizaron su desarme para agosto de 2017. Ahora, como fuerza alternativa revolucionaria del común, el partido FARC participa activamente en política. Carlos, el pacto también creó tribunales especiales para juzgar a guerrilleros, agentes del Estado y civiles involucrados en graves delitos durante el conflicto. Nicolás, precisamente las fuerzas militares colombianas activaron una nueva fase de su estrategia para atacar a las disidencias de las FARC. En bombardeos en el suroccidente del país se fueron abatidos este viernes 9 integrantes de estas estructuras. Durante 2 semanas, hombres de inteligencia del Comando Conjunto de Operaciones Especiales detectaron el paso de un grupo de integrantes del Frente Séptimo de las disidencias de las FARC, cerca a Puerto Ayacucho, frontera entre Colombia y Venezuela. Uno de ellos llamó la atención de los investigadores. Se trataba de Rogelio Bolívar, alias Gildardo El Cucho, segundo al mando de alias Gentil Duarte, jefe de las disidencias en el oriente del país. La interceptación de varias comunicaciones revelaron que su regreso al país era para organizar acciones terroristas y restablecer la organización de los integrantes de los frentes séptimo, 40 y 62 que permanecen en armas. Fuentes humanas confirmaron que el grupo estaba reunido en zona rural de San Vicente del Caguán en Caquetá. Con las coordenadas establecidas, 2 aviones Tucano despegaron de la base de Apiay en Villavicencio para ejecutar el milimétrico bombardeo. Al mismo tiempo fueron desplegadas tropas por tierra para insertarse en la selva y verificar el resultado de la operación. Según las primeras informaciones, fueron abatidos 9 disidentes, entre ellos alias Gildardo El Cucho, quien llevaba más de 25 años delinquiendo en el Frente Séptimo. En el lugar continúan las operaciones. El huracán Dorian cambió de rumbo levemente este sábado, poniéndose en cambio hacia Carolina del Norte y Carolina del Sur, mientras la Florida quedaría parcialmente fuera de peligro después de pasar por las Bahamas. Los meteorólogos aseguran que Dorian, actualmente de categoría 4, es extremadamente peligroso. Aclararon, sin embargo, que la nueva ruta pronosticada no excluye que Dorian toque tierra en la costa de Florida, ya que grandes porciones de la costa permanecen en el cono de la incertidumbre. Dorian seguirá avanzando hacia el oeste durante el fin de semana, pero se pronostica que gire hacia el norte, hacia Carolina del Sur y Carolina del Norte, a medida que se acerque a la costa este de Florida el próximo lunes. Justamente el noroeste de las Bahamas se prepara ante el impacto de Dorian como huracán de categoría 4
este domingo. Expertos advierten sobre marejadas ciclónicas potencialmente letales. El fenómeno se desplaza con vientos de 220 kilómetros por hora. Entre tanto, los comercios permanecen cerrados. La fachada de los hogares se fueron fortalecidos con madera y los supermercados se quedaron prácticamente vacíos. El primer ministro Hubert Minnis advirtió a los ciudadanos de que afrontarán un huracán poderoso y potencialmente mortal. Mientras tanto, la alerta es máxima en la Florida por el inminente impacto del huracán Dorian previsto para el próximo lunes. El ciclón ya ascendió a categoría 4 en una escala en este caso de 5, y es considerado extremadamente peligroso, lo que ha disparado la escasez de algunos productos como la gasolina. Las imágenes captadas por la NASA revelan la magnitud de este huracán. Así se ve el movimiento de Dorian desde el espacio. Es un extenso ciclón que se acerca a Estados Unidos con vientos máximos sostenidos de casi 200 kilómetros por hora. Una aeronave cazatormentas reveló este video del ojo del huracán mientras se desplazaba por el Atlántico con destino a las Bahamas. En tierra, miles de personas en Florida se preparan para recibir el embate de Dorian. Habrá fuertes lluvias, marejadas y vientos destructivos. Bueno, tienes que prepararte, tienes que estar seguro antes que lamentar. Eso es todo lo que digo. Con sacos de arena, tablas y provisiones de alimentos para por lo menos 2 semanas, los residentes protegen sus casas y preparan sus refugios. La última tormenta no tuve sacos de arena y el agua estaba entrando por la puerta. Estoy tratando de asegurarme de que eso no suceda esta vez. La Florida sigue en alerta ante la llegada del huracán Dorian, cuyo rumbo es impredecible. El gobernador Ron DeSantis, quien declaró estado de emergencia y desplegó 2.500 militares en el estado, pidió a los ciudadanos resguardarse con alimentos no perecederos y mucha agua potable. Como saben, el huracán Dorian se ha fortalecido hasta convertirse en una tormenta de categoría 4 muy fuerte, pero se ha desplazado hacia el este. Y si esta tendencia continúa, obviamente eso sería positivo para Florida. Un golpe en una dirección u otra podría tener ramificaciones realmente significativas en términos de impacto. Si choca más hacia el este, obviamente es positivo. Si choca un poco hacia el oeste, entonces estás mirando realmente impactos muy significativos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el domingo va a decidir si evacúan o no a los habitantes de las zonas en riesgo en la Florida. Estamos pensando en las evacuaciones de Florida demasiado pronto. La gente se está preparando, puede que tenga que ser evacuada. Las secciones deben ser evacuadas. Probablemente tomaremos esta determinación el domingo. Al menos 10 heridos dejó un tiroteo en la ciudad de Mobile, en Alabama. Las víctimas que fueron trasladadas a varios hospitales de la zona son adolescentes de entre 15 y 18 años. Según medios de comunicación locales, la balacera se registró en el estadio Lata Pebbles tras finalizar un partido de fútbol americano entre los equipos de las escuelas secundarias de Williamson y LeFleur. Por el hecho, hay 2 detenidos que están siendo interrogados. Tenemos 2 individuos bajo custodia detenidos. No sabemos si son los tiradores en esta situación particular. Estamos interrogando a testigos de la escena. Estamos procesando la escena. Hacemos la primera pausa aquí en el informativo de NTN 24 y al volver, explosión en el volcán Popocatépetl. Alertan sobre una eventual lluvia de ceniza en Ciudad de México. Y además, la atractiva asistente de Donald Trump, que salió de la Casa Blanca por comentarios imprudentes sobre la familia presidencial. Ya regresamos con el informativo. Último minuto. NTN 24. Mucha atención, a esta hora reportan un muerto y varios heridos en un caso de apuñalamiento cerca de la ciudad de Lyon, esto en Francia. Según reportan, un hombre irrumpió con un cuchillo de cocina en las inmediaciones de una estación de metro. Vemos imágenes en directo de uno de los suburbios de Lyon en donde ocurrieron los hechos. El agresor fue inmediatamente arrestado, según ha confirmado la policía, que no ha dado más detalles de los motivos para este ataque. Medios de comunicación locales aseguran que la Fiscalía de Lyon ha confiado la investigación a la Policía Judicial, lo que sugiere que no se trataría de un acto terrorista, sino criminal. La víctima es un joven de 19 años. De acuerdo con las autoridades, 3 de los 9 heridos se encuentran en estado grave. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 de la tarde
pues cerca de una estación de metro en una ciudad fronteriza, por supuesto, de León. Actividad en el volcán Popocatépetl. La Coordinación Nacional de Protección Civil de México informó que registró una explosión esta mañana, por lo que existe la posibilidad de caída de ceniza en la capital. Las exhalaciones estuvieron acompañadas por emisiones de vapor, gas y ceniza, y la columna de humo alcanzó los 1.2 kilómetros de altura. El organismo aclaró que el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2 y recomendó a la población cubrir la nariz y la boca también con pañuelos o tapabocas. Y en México, familiares de desaparecidos salieron a marchar con sus fotos, o las fotos en este caso de sus seres queridos, fuera del Palacio Nacional en la capital. La manifestación fue organizada en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha, cueste lo que cueste. Una exigencia de justicia por los desaparecidos. Familiares y organizaciones de derechos humanos protestaron el viernes frente a Palacio Nacional en Ciudad de México por sus seres queridos. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y paralelamente a la protesta, la Comisión Nacional de Búsqueda informó que desde 2006 se han hallado 3.024 fosas clandestinas en México, con al menos 4.974 cuerpos en su interior. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, salió de Palacio Nacional para hablar con los manifestantes. Con toda la buena intención que puedan tener estas autoridades, sin la ayuda de todos los estados, no se va a poder. A la protesta del viernes también se sumó el actor y activista Diego Luna. Confío en que estas familias no van a dejar de exigir justicia y verdad. Me parece un gran ejemplo su valentía, su fuerza. En México existen unas 40.000 personas reportadas como desaparecidas. El país se enfrenta a una ola de violencia desde que declaró la guerra contra los cárteles de la droga en 2006. Desde entonces se han registrado más de 250.000 homicidios, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos estarían ligados al crimen organizado. Y tras 12 años de trabajo, este viernes la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala abandonó el país. El gobierno de Jimmy Morales decidió no prorrogar la estadía de la delegación tras considerar que es un riesgo para la seguridad nacional. El mandatario acusó al organismo de violar leyes internas y convenios internacionales, especialmente en el periodo del actual comisionado Iván Velázquez. Antes de dejar el territorio, la CICIG entregó un último informe titulado Guatemala, un estado capturado, en el que asegura que varios grupos de poder buscan perpetuar la impunidad en el país centroamericano. El presidente electo Alejandro Gianmattei dijo que tampoco contempla renovar la presencia de la comisión en el país, que dejó 72 procesos sin resolución. Pueden incrementar sus campañas de desprestigio y señalarnos de haber perseguido por razones políticas como lo vienen haciendo tantos corruptos de América Latina. Pueden pretender criminalizar a jueces, fiscales y funcionarios de la CICIG que actuaron honestamente con la convicción de aportar al proceso de recuperación del Estado. Pero no podrán enceguecer de nuevo a la población que ya ha visto la realidad. En Bolivia, los bomberos continúan trabajando para sofocar los incendios que azotan la región de Chiquitanía. Según el gobierno de Evo Morales, en más de 700.000 hectáreas ya fueron consumidas por las llamas, lo que ha hecho que se declare el estado de emergencia en el oriente del país. El mandatario indígena afirmó este viernes que los incendios han sido provocados por grupos con motivaciones políticas. Entre tanto, Argentina ofreció ayuda para apagar la conflagración. La Cancillería informó que la próxima semana enviará un contingente de 227 personas y maquinaria de apoyo logístico. Está declarado como, dentro de lo que son incendios forestales, está catalogado como categoría 3. Es relativamente fuerte los incendios que tenemos en la zona. Para mí, en lo personal, bastante fuerte porque el fuego casi 2 veces me atrapó. Y en lo primero que pensé fue en mi familia.
Intercambio de disparos en medio de los operativos para apagar las llamas en la Amazonía brasileña. Agentes de la policía se enfrentaron a madereros que fueron sorprendidos en flagrancia talando árboles en una zona protegida. Este video muestra el momento del intercambio de disparos entre las autoridades y estos hombres. Nadie resultó herido, afortunadamente, tampoco hubo arrestos. La operación conjunta entre IBAMA y la Policía Federal encontró un procedimiento ilegal en el municipio de Altamira, en Pará, en un área donde aproximadamente hay 2 hectáreas. En esta operación se incautó maquinaria perteneciente a sospechosos. Entre tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a mostrar su disgusto con Europa por la gestión de los incendios en la Amazonía, mientras que su canciller dijo que el país sudamericano está en sintonía con Estados Unidos tras ser recibido en la Casa Blanca. El presidente brasileño Jair Bolsonaro insistió el viernes en su disgusto con Europa por la manera en que los gobiernos del viejo continente han ofrecido ayuda para combatir los incendios en la Amazonía. El mandatario acusó a Alemania y Francia de intentar comprar la soberanía de Brasil y exigió que el presidente francés Emmanuel Macron se retracte de las declaraciones en las que evocó la posible internacionalización de la Amazonía como condición para aceptar los $20 millones ofrecidos por las potencias del G7. Europa toda junta no tiene nada que enseñarnos sobre la preservación del medio ambiente. En contraste, Bolsonaro envió a Estados Unidos a su canciller Ernesto Araujo y a su hijo y posible futuro embajador en Washington, Eduardo Bolsonaro, para agradecer el respaldo del gobierno de Donald Trump a la emergencia ambiental provocada por los incendios. Fue un excelente encuentro. Fue un encuentro excelente. Antes que nada, fue un encuentro muy raro. Creo que es una de las primeras veces que un presidente estadounidense recibe personas que no son presidentes o jefes de Estado. Muestra el carácter especial que tiene hoy la relación Brasil-Estados Unidos. Especial que tiene hoy la relación Brasil-Estados Unidos. Entre miércoles y jueves se detectaron 2.300 nuevos incendios en Brasil, más de la mitad en la Amazonía. Expertos coinciden en que estos incendios han sido provocados por limpieza de tierras en zonas de cultivo o por el avance de la deforestación para crear tierras de pastoreo. Donald Trump dijo que perdonó a su ex asistente Madeleine Westerhout. El mandatario aseguró que pese a que la mujer violó el acuerdo de confidencialidad, es una buena persona. Trump aseguró a la prensa que la mujer lo llamó para disculparse y dijo comprenderla. La asistente personal del presidente dejó su cargo el pasado jueves tras haber compartido información personal sobre la familia del presidente y las operaciones de la oficina Oval en una cena extraoficial con reporteros este mes cerca del club de golf de Trump en Nueva Jersey. Trump calificó en este caso como hiriente las acciones de su ex asistente de 28 años. Creo que fue automático, no digo despedida o no despedida, y realmente creo que tuvo una mala noche. Creo que fue desafortunado y dijo que estaba bebiendo. Todo fue muy infortunado y creo que la prensa es muy deshonesta porque se suponía que debía estar fuera récord. Pero aún así se dicen cosas de ella que fueron un poco hirientes para algunas personas. Y Estados Unidos realizó una nueva prueba de un sistema antimisil. El Departamento de Defensa informó que 16 proyectiles se fueron interceptados y derrumbados con éxitos por el THAAD. La prueba que fue realizada en este caso por soldados tuvo lugar en las Islas Marshall en el Pacífico. Este nuevo ensayo se registró una semana después de que Corea del Norte disparara una serie de misiles de corto alcance en protesta de previos ejercicios militares entre la Unión Americana y Corea del Sur. Y un veterano de 96 años de la Segunda Guerra Mundial celebró su cumpleaños este sábado de una forma muy particular. Rompió su propio récord como el buzo activo más antiguo del mundo por tercer año consecutivo. Se sumergió en aguas de Chipre a una profundidad del equivalente de un edificio de 15 pisos. Tiempo de una nueva pausa para comerciales en esta emisión de noticias y cuando regresemos, al menos 12 muertos dejó una serie de explosiones en una planta química en India. Y además, el rey emérito de España salió del hospital tras recibir un triple bypass cardíaco. Vamos con el informativo.
Al menos 12 muertos dejó una serie de explosiones en una planta química al oeste de India. Según reportes de la policía, el estallido se registró en horas de la mañana cuando trabajaban decenas de personas. Informes de equipos de emergencia indican que otras 50 personas resultaron heridas. Una columna de humo negro cubrió el lugar. Se desconocen las causas de esta explosión. El expresidente sudanés Omar Hassan al-Bashir confesó haber recibido un soborno millonario del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. El exmandatario sudanés fue imputado por corrupción y tenencia ilícita de divisas en el juicio que se le está realizando tras su derrocamiento el pasado mes de abril, después de meses de manifestaciones antigubernamentales. Al-Bashir ha asegurado que recibió 25 millones de dólares de manos del príncipe heredero de la corona de Arabia Saudí. El rey emérito de España recibió el alta médica y salió del hospital tras recibir un triple bypass cardíaco. A su salida del centro médico en la capital, en Madrid, el rey Juan Carlos dijo sentirse como si le hubiera pasado un camión por encima, pero aseguró sentirse también fenomenal por tener, en sus palabras, tuberías y cañerías nuevas. ¿Cómo se encuentra? Otro rescate de migrantes en el mar Mediterráneo. Un barco alemán de la ONG CI auxilió a 13 migrantes tunecinos que viajaban a bordo de un bote de madera con destino a Europa. Según reportó la organización, todos los ocupantes del bote eran hombres y se encuentran en buen estado de salud. El rescate se produjo al sureste de la isla italiana de Lampedusa. Hong Kong vivió hoy su jornada más tensa desde que iniciaron las protestas pro democracia. Pese a la prohibición de manifestarse, miles de ciudadanos salieron a las calles de la ex colonia británica atendiendo el llamado de organizaciones civiles. Bajo el lema "Sí haremos con nosotros", volvieron a desafiar a la policía en la zona donde están las sedes del legislativo y también el gobierno central. Los uniformados arremetieron contra los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Esta es la semana 12 de protestas contra la polémica ley de extradición y otras políticas del gobierno local.